Hola muchachos, esta es nuestra primera clase, líquidos, orgánicos y la célula. Básicamente esta clase va a hablar de todo el agua del cuerpo y la célula, qué relación tiene con ella. Primero, tenemos aquí un logo de Hidropaes. Hidropaes es la empresa que le surte agua a San Juan. Yo pensaba que era de toda Venezuela, pero no, es de San Juan nada más. Y vemos cómo en nuestro ejemplo del día de hoy vamos a tomarlo como el centro que nos surte agua. En el cuerpo hay una computadora. Esta computadora se encuentra obviamente en el cerebro, pero en una parte específica. Arriba de la glándula pituitaria o la glándula hipófisis se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo es el centro regulador de la fisiología de todo nuestro cuerpo. Esa es como nuestra computadora. ¿Okay? Igual que un carro tiene una computadora, el cuerpo tiene una computadora que es el hipotálamo. Y aquí se encuentra el centro regulador del agua o centro regulador de la sed. Cuando el hipotálamo sensa todo el cuerpo, todo el agua del cuerpo, él se da cuenta de que hay poca agua y le dice a nuestro cerebro, le dice a la mucosa de nuestra cavidad oral que se sienta seca, le dice a nuestra lengua, a nuestro estómago, mira, tiene sed, toma agua. Entonces nosotros pensamos que tenemos sed, sentimos la sed, bueno, yo voy a tomar agua. Nos servimos un vaso de agua y este vaso de agua no nos tomamos y así entra el agua a nuestro cuerpo. Obviamente ya sabemos que el agua a nuestro cuerpo no solamente entra por el agua, también por los alimentos. Pero el agua es la fuente más grande. ¿Ok? Hidropaes ya mandó el agua. ¿Okay? El hipotálamo ya dio la orden de que se ingresara agua al cuerpo. Entonces, tenemos la bomba de Hidropaes aquí, manda agua. ¿Okay? Mandaron agua a su casa. En este caso, la casa es nuestro cuerpo. ¿Okay? El cuerpo es sabio. Y se irán dando cuenta de esto a ver que damos las clases. El cuerpo es tan sabio que es lo primero que hace cuando llega el agua a su casa, o sea, cuando llega el agua a él, hace igual que nosotros, él llena los tanques. Bueno, yo eso es lo que hago en mi casa. Él llena los tanques y él tiene dos tanques, ¿okay? Dos tanques grandísimos. O sea, todo el agua del cuerpo se encuentra en dos tanques, pero estos tanques nosotros los vamos a llamar compartimientos. ¿Qué compartimientos son estos? El compartimiento extracelular y el compartimiento intracelular. En este caso serán dos tanques. Vamos a estudiar bien estos tanques. El compartimiento extracelular se va a dividir en tres. El compartimiento plasma sanguíneo, ¿okay? El intersticio y el transcelular. Plasma sanguíneo es todo el agua que está adentro de nuestros vasos sanguíneos, incluyendo venas, arterias, arteriolas, capilares, incluyendo corazón también. El plasma sanguíneo es una parte de la sangre. O sea, están los glóbulos rojos que le dan la parte roja a la sangre, porque está la hemoglobina, que es lo que hace roja la sangre, y está el plasma sanguíneo, que es básicamente agua con proteínas, lípidos, oligoelementos, incluso fármacos. Aquí están también los glóbulos blancos. Todo lo que no es glóbulo rojo entra en el plasma. ¿Okay? El intersticio es ese espacio que está entre las células. Si nosotros ponemos dos células una al lado de la otra, el espacio que hay entre ellas, ese nosotros llamamos el espacio intersticial, intersticio. Y todo el líquido que se encuentra es el líquido intersticial. Y el líquido transcelular es el líquido que se encuentra en cavidades específicas del cuerpo. Son pocas estas cavidades, por eso es que el líquido no es muy abundante. El líquido transcelular nada más representa el 5% de todo el líquido extracelular. ¿Y dónde están estas cavidades? En el cerebro tenemos varias. Están los ventrículos. Estos ventrículos llevan en sí el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿cuál es la característica de estas cavidades que llevan el líquido transcelular? Es que
están cubiertas por células epiteliales en sus alrededores. ¿Okay? Eso quiere decir que la única característica de una cavidad que lleva un líquido transcelular es que tenga células epiteliales en su entorno. Estas cavidades no solamente están en el cerebro, también están en las articulaciones. Por ejemplo, están las bolsas sinoviales, que en las bolsas sinoviales encontramos lo que es el líquido sinovial. El líquido sinovial es el líquido que amortigua las articulaciones. Por ejemplo, creo que en la articulación de la mandíbula también hay líquido sinovial. Es lo que hace es darle más movilidad, más libertad y amortiguar todo lo que es el movimiento y evita el roce entre los dos huesos. Entonces vemos que ese líquido que está ahí, el líquido sinovial, forma parte junto con el líquido cefalorraquídeo de lo que es el líquido transcelular, porque se encuentran en cavidades que están cubiertas por células epiteliales. Okay. Este es el líquido extracelular. Ahora vamos a pasar al otro gran compartimiento que tenemos en el cuerpo, que es el compartimiento intracelular. Como su nombre lo dice, es todo el líquido que se encuentra adentro de la célula. Para nuestra fortuna, este no se divide, porque imagínense cuántos organelos tiene la célula. O sea que este no discrimina si el agua está dentro del aparato de Golgi o si el agua está adentro del núcleo, no. Es todo el líquido que se encuentra dentro de la célula. A eso llamamos al líquido intracelular. Y ya tenemos estos grandes compartimientos y vemos que, por ejemplo, el líquido extracelular se divide en 3. Ahora vamos a hablar de porcentajes. El agua corporal total, ¿okay?, representa el 60% del peso corporal. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un paciente de 100 kilos, ¿okay?, esta persona, si le sacamos todo el agua, la exprimimos hasta la última gota, va a pesar 40 kilos. ¿Okay? Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de tomar agua para pesar menos, no, porque nos vamos a deshidratar y nos vamos a morir. ¿Okay? No es una buena técnica para bajar de peso. El agua es esencial para nuestro cuerpo. Y bueno, el 60% del peso es agua. Entonces, ya sabemos que lo dividiremos en el espacio intracelular, que básicamente es que tiene casi todo el agua del cuerpo, porque hay muchas células en el cuerpo, que representa el 60% del agua corporal total. ¿Okay? En el líquido extracelular, nada más representa el 40%, o sea, es menos que el que está adentro de la célula. Sin embargo, el líquido extracelular se divide en intersticial, que es el 75% de todo el líquido extracelular. O sea, el que más tiene en el líquido extracelular. Y en el plasma, nada más hay 20% del líquido extracelular. O sea, el 20% de nuestro peso corporal, o sea, el 20% del agua, del líquido extracelular, es la sangre y el plasma. ¿Okay? Y el líquido transcelular, que es el menos concurrido, tiene 5% de líquido extracelular. Para una persona de 75 kilos, que es un peso normal fisiológico, es el ejemplo que siempre agarramos en fisiología, el 42 kilogramos representaría el 60% de su peso corporal. O sea, 42 litros son lo que representa el agua en el cuerpo. O sea, 42 litros son los que tiene una persona de 75 kilos. Imagínense, es casi todo su peso corporal, o gran parte. Y por ejemplo, el espacio extracelular tiene 17 litros y el espacio intracelular 25 litros. Todo esto se suma y bueno, se dan los 42 que representa el agua. Aquí hay una parte importante que quiero que quede claro, que las mujeres tienen menos agua que el hombre. Vemos que las mujeres ¿va?, tienen 50% del peso corporal. Eso quiere decir que la mujer tiene menos agua que el hombre. ¿Por qué será? Fácil.
La mujer tiene más grasa que el hombre. La mujer tiene más grasa en las caderas, en las piernas, incluso en los brazos, en el cuello. ¿Por qué? Facilito también. Porque la mujer produce muchas hormonas. Y cuando hablamos de hormonas, tenemos que hablar, a juro, de lo que es los lípidos en el cuerpo. Ok, hay hormonas, ¿okay?, que nada más producen las mujeres. O por ejemplo las producen en más cantidades. Por ejemplo, cuando les llega la menstruación producen LH, FSH. Las hormonas de la menstruación de la mujer son muchísimas. ¿Okay? Y con esta grasa el cuerpo se asegura de abastecer todas las hormonas, porque a partir de la grasa produce las hormonas. ¿Okay? Esto es importante. Por eso la mujer tiene menos agua que el hombre, porque tiene más grasa. Y la grasa con el agua es como el aceite del agua, literal. O sea, no son muy buenos amigos, no pegan, pues. Ok. Este esquema nos muestra todo junto, básicamente el compartimiento extracelular e intracelular, cómo conviven entre ellos. Vemos que el plasma sanguíneo, del plasma sanguíneo pasa líquido al líquido intersticial, y del líquido intersticial pasa líquido al plasma sanguíneo. Y vemos cómo del líquido intersticial pasa líquido al espacio intracelular, y del espacio intracelular al líquido intersticial, así sucesivamente, igual que el líquido transcelular. También podemos ver que el líquido intersticial se divide en tres. Claro, esto no es tan importante, pero es un punto que tenemos que tratar, porque el hueso y el tejido conjuntivo denso, que sería las articulaciones y los ligamentos, de repente uno piensa en un hueso y piensa en una piedra, pero un hueso en vivo, o sea, en un cuerpo humano vivo, es un poquito menos petroso como el de un muerto, de repente lo que vemos en un desierto o algo así, porque ahí le quitan todo el agua y es una piedra literal. Entre los osteocitos, que son las células de los huesos, ustedes deben saberlo porque hablan mucho de huesos, hay agua, pero en pocas cantidades. Vemos que son 2 litros en total, o sea, en todos los huesos hay 2 litros. Y el tejido conjuntivo en esto hay un poquito más de agua, porque los ligamentos y las articulaciones y el cartílago es un poquito más suave, ¿no? No es nada petroso. Y vemos cómo tiene más agua, tiene 3 litros. ¿Okay? Entonces aquí hay una parte importante, vemos estos cuadros blancos que yo les voy a explicar básicamente qué significan. Vemos Na, vemos K, que es eso, Cl, que es eso. Proteínas, que de repente, bueno, proteínas, por lo menos sé algo. La osmolalidad, que es eso. Entonces vamos a explicar bien esto. Ok, el agua cuando llega a nuestro cuerpo no llega sola. Él llega acompañada con sodio, que pongo aquí un puño de sal, porque la sal su mayor componente es el sodio. Básicamente la sal es cloruro de sodio, pero hay más sodio que cloro. Por eso es que siempre tomamos en cuenta el sodio, uno piensa en sal. ¿Okay? El potasio, le puse aquí un ejemplo de imagen, pero fue los cambures, porque no sé si ustedes han escuchado en su vida que los cambures tienen potasio. Bueno, eso es verdad. Las proteínas que vienen de las carnes blancas, rojas, los cereales y los granos. El cloro, que viene generalmente es en el agua que tomamos, también en algunos alimentos. Eso no quiere decir que podemos tomar cloro para restablecer nuestra homeostasis, no. El oro es cáustico, o sea, esa vaina quema. Y les va a quemar todas las vías digestivas, no pueden hacer eso. Y por último, el magnesio y el calcio. El calcio es importantísimo, ¿okay? El calcio es vital para los procesos fisiológicos. Y todo esto lo trae el agua. Entonces también abajo de estos cuadritos blancos que vimos hace rato, vimos la osmolalidad, que es eso. Ya nosotros hemos hablado de esto, incluso ustedes buscaron videos, trataron de entenderlo.
Pero hablando, a mí lo que me interesa es que lo entendamos cualitativamente. O sea, la característica, ¿qué significa? No cuantitativamente. Sacando fórmulas en realidad no nos van a servir para nada. A mí nunca me han servido para nada. No creo que a ustedes tampoco. Eh, Sin embargo, la osmolalidad en sí tiene un concepto bastante abstracto, de repente no lo entendemos al principio, pero la osmolaridad y la osmolaridad, la diferencia es cómo se mide. Uno lo mide en litros, otro lo mide en kilogramos. Pero, ¿qué mide en sí estos dos conceptos? Básicamente, cuando el agua entra a nuestro cuerpo, no entra sola, ya les expliqué, y entra con estos elementos. Pero estos elementos ejercen un efecto sobre el agua. O sea, que la atraen. O sea, una molécula de agua se siente atraída sobre el sodio, el potasio, las proteínas, y el cloro, y el magnesio, y el calcio. Eso quiere decir que la molécula del agua es como un hombre enamorado, ¿sabes? Que siempre anda atrás de una mujer. Bueno, la molécula de agua siempre anda atrás de un soluto. Y estos dos conceptos, molaridad y osmolaridad, lo que quieren explicarnos es si una molécula tiene mucha osmolaridad y mucha osmolaridad, lo que van a decirnos es que arrastra mucha agua. ¿Okay? Por ejemplo, el sodio arrastra bastante agua. La glucosa arrastra muchísima agua. Pero hay elementos que no arrastran casi agua. Pues. Las proteínas arrastran agua bastante. Entonces, ahora sí podemos entender muy bien esta imagen. Vemos que el sodio, que es el Na+, así se representa, sodio. Y por ejemplo, hay cantidades específicas de sodio, cloro y potasio en cada compartimiento. Esto generalmente lleva a un equilibrio. Vemos que, por ejemplo, aquí en el compartimiento intracelular hay bastante, pero bastante potasio. Y esto nos va a llevar a decir que el potasio es más abundante dentro de la célula. ¿Okay? Porque ven aquí 4.4 mil equivalentes en comparación a 4.5 mil equivalentes a los 120 mil equivalentes que hay en la célula. Eso quiere decir, podemos intuir que el potasio está en más cantidad adentro de la célula. Yo les voy a decir algo, el 98% del potasio está dentro de la célula. Y ahí él no jode. O sea, el potasio jode es cuando sale afuera de la célula. Cuando el potasio está aquí y entra al torrente sanguíneo, ¿okay? Él va al corazón y va a los nervios y altera la conducción nerviosa. Por eso es que no podemos tener el potasio alto ni tampoco podemos poner el potasio bajo. Al igual que el sodio, no podemos tener el sodio alto ni el sodio bajo ni el cloro. ¿Por qué? Porque ellos son esenciales para las funciones nerviosas del cuerpo y las funciones de homeostasis del cuerpo. Básicamente ellos son como los caballitos, los caballos de guerra de lo que son la homeostasis del cuerpo. Con ellos se mantiene bastante. Y es importante, por ejemplo, los médicos lo pedimos mucho para medir cómo es el medio interno del cuerpo. Okay. Pero generalmente, porque nosotros le llamamos los electrolitos. Cuando pedimos los electrolitos, supongo que ustedes también los piden porque ustedes hacen operaciones y uno tiene que saber cómo está la célula para ver si el cuerpo está acorde como para ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Ustedes también están viendo ahorita cirugía y se darán cuenta que la cirugía es un trauma y que produce en el cuerpo muchos cambios. Y si el cuerpo no está en condiciones para amortiguar esos cambios, no podemos hacer una cirugía. Claro, la cirugía que ustedes hacen es un poquito más sencilla, pero igual tienen que pensar en todo. Igual hay complicaciones, igual hay de todo. ¿Okay? Entonces uno generalmente cuando pide los electrolitos no va a pedir los electrolitos de todo dentro de la célula, no. Uno pide un electrolito sérico, eso quiere decir que le van a sacar la sangre al paciente y lo que está en el plasma, o sea, ellos van a ver nada más lo que está en el plasma sanguíneo, en ese compartimiento de líquido extracelular, en ese 20% de líquido extracelular. Y ahí van a sacar, y uno saca más o menos si está bien o está normal. Si está alto, eso quiere decir que dentro de la célula, fuera de la célula está alto también.
hay un equilibrio, hay un desequilibrio en los electrolitos. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, hablando de los electrolitos y del agua del cuerpo y todas estas cosas, vamos a establecer mandamientos. O sea, eso quiere decir que lo que yo ponga en estas tablas es la verdad absoluta. Eso quiere decir que si yo le pregunto esto que voy a poner aquí y ustedes me dicen lo contrario, están raspados, porque esto es básico. Y si no entienden esto que pongo aquí, ¿okay?, no van a entender muy bien temas como sistema nervioso, porque el cuerpo tiene su propia electricidad. Y les adelanto que la electricidad se basa en esto, en el sodio, el potasio y en el cloro. ¿Okay? Nuestro primer mandamiento es este que está aquí en arameo, que ustedes lo van a traducir y lo van a poner en la prueba. No, mentira. El primer mandamiento es: el líquido intracelular es rico en potasio, mientras que el líquido extracelular es rico en sodio y en cloro. Eso quiere decir, ya yo les expliqué que el 98% del potasio está dentro de la célula y ahí nos jode, porque si sale, altera la conducción nerviosa. Para que se les quede claro esto, cuando el potasio sale del cuerpo y pasa al torrente sanguíneo y llega al corazón, produce unas arritmias bestiales, incluso unas taquicardias que matan a la gente. Incluso cuando la gente se quiere suicidar legalmente, por ejemplo la eutanasia, que no existe aquí, gracias a Dios, en Venezuela, a la gente le inyectan la inyección letal, que es a base de potasio, porque el potasio lo que va a hacer es, cuando hay mucho potasio en el cuerpo, disminuye la frecuencia cardíaca y lo que va a hacer es parar el corazón y ya pues. Cuando hay demasiado potasio en el corazón, lo paras el corazón y lo mata. Y la persona no siente nada y se muere. Claro, eso no quiere decir que vayan a utilizar este método. Dios no quiera. Y el líquido intersticial no tiene proteínas. Esto nos lleva a un concepto importante, lo que es la presión oncótica. La presión oncótica es una fuerza igual que la presión osmótica. O sea, es la fuerza con que se arrastra agua. La presión osmótica es la fuerza con que se arrastra agua, pero solamente de agua. Entonces, si nosotros sabemos que hay proteínas en el plasma sanguíneo, pero no hay proteínas en el intersticio, o sea, el espacio que está entre las células, eso quiere decir que las proteínas que están adentro del plasma sanguíneo van a arrastrar agua y la van a mantener ahí. Cuando no hay proteínas en el plasma sanguíneo, generalmente el intersticio arrastra más agua y el agua de los vasos sanguíneos se va hacia afuera, hacia el intersticio. Y eso produce los edemas. ¿Okay? Por eso es que es importante entender la presión oncótica, que es la presión o la fuerza con que arrastran agua las proteínas del plasma y hacen que se mantenga el agua adentro de los vasos sanguíneos. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de edema, y generalmente cuando hay desnutriciones, okay, ustedes no pueden operar o hacer un procedimiento quirúrgico en una persona que esté desnutrida. ¿Por qué? Primero, porque no tiene proteínas como para sanar la herida. ¿Okay? Y van a sanar menos rápido, o sea, más lento. No tiene, muchas veces este inmunológico está también deprimido. ¿Pero qué? Esas personas hacen edemas muy fácil. ¿Por qué? Porque las proteínas del torrente sanguíneo están bajas. Y eso hace que no arrastre mucha agua y generalmente el agua se vaya hacia afuera del vaso sanguíneo y haya edema, hacen muchos edemas. Entonces, bueno, muchachos, en el programa A nos dice que tienen que hablar un poquito del edema y todas estas cosas. Pero yo se lo relaciono con su carrera, en lo que puedo. Bueno, este soy yo, el profesor. Y esta sería básicamente toda la primera clase de líquidos y la célula. Ok, muchachos, espero que les haya gustado y que hayan entendido básicamente.